ese pendiente, que es sobre la entrevista. ¿Cuál es el objetivo? Conocer uno de los principales instrumentos de recolección de información como es la entrevista. ¿Por qué es uno de los principales instrumentos de recolección de información como la entrevista? Es porque nosotros como periodistas siempre indagamos y siempre necesitamos la entrevista de algún personaje importante de acuerdo a la noticia que queramos hacer. Bueno, la entrevista es uno de los géneros periodísticos más complejos y ricos, aunque a veces se le regala el simple papel de técnica para la obtención de información, dejando de lado su esencia como género interpretativo que permite al periodista entrar en el campo del análisis y la profundización en los temas y personajes que aborda. Para nosotros es un recurso muy importante la entrevista, porque en base a la entrevista nosotros recolectamos información y podemos fundamentar nuestra noticia, nuestro reportaje, lo que nosotros queramos hacer. La degradación de la entrevista a técnica de obtención de datos lleva con frecuencia a los periodistas a cometer un error garrafal. No prepararse suficiente para abordar al entrevistado, no documentarse sobre el tema ni sobre el personaje y por tanto a preguntar un montón de tonterías que dejan al periodista como un ignorante ante los ojos del público, que no se encontrará nada interesante en sus preguntas ni en las respuestas del entrevistado, pues es bien cierto que el proverbio que reza, a preguntas necias, respuestas necias. Nosotros para poder realizar una entrevista tenemos que tener la base del tema, por lo menos para poder mantenernos en una conversación, porque en la entrevista existe la repregunta. Entonces, si nosotros no sabemos qué más preguntar, nos vamos a quedar fríos. Entonces, tenemos que conocer, tenemos que investigar sobre el tema para poder hacer la entrevista. No podemos nosotros ir a ciegas a una entrevista, aunque a veces sí nos toca. Pero lo que tenemos que hacer en ese momento es rápido, ahora que tenemos la tecnología, googlear, investigar rápido algún documento que tengamos a la mano y ponernos al tanto para poder hacer la entrevista. Les cuento una anécdota. En la Universidad Estatal de Bolívar hay estudiantes eran estudiantes de séptimo y octavo. Le iban a hacer una entrevista al rector de la universidad y sucede de que, bueno, no recuerdo muy bien el tema de qué es que solicitaron la entrevista. Bueno, se les dio la entrevista, ingresaron con cámaras, con equipos, todo. Se ponen a hacer la entrevista y el rector siempre le gusta hacer una repregunta. Y sobre el tema que estaban preguntando, el rector le hace una pregunta a los periodistas en proceso. Y los periodistas se quedaron callados. ¿Cómo creen que quedaron los estudiantes en proceso? Entonces, Claro. siempre nos van a salir personajes de ese tipo. No sé si ustedes han escuchado o han visto alguna entrevista al presidente Bukele o las entrevistas que se hacían a Rafael Correa, que eran unas personas bastante chocantes al momento de hacer una entrevista porque eran bastante peligrosos hacerles una entrevista a ellos, porque siempre te salían te salen, bueno, en este caso Bukele te sale con alguna situación, te hace una repregunta, y si tú no conoces sobre el tema, lo único que pasa es que quedas mal. Entonces, no debemos cometer ese error. Siempre antes de nada, debemos revisar sobre qué se trata el tema, guías básicas que necesitamos saber sobre el tema. Bueno, vamos nosotros a observar. No sé si ustedes pueden escuchar el audio. ¿Me confirman si escuchan el audio? No, ¿Se escucha el audio, Raven? No, Lisa. no, No se no. escucha. Permítanme un minutito ya. Listo, vamos a escuchar una entrevista bastante fuerte que se remonta a lo que yo les digo. Si ustedes no saben sobre un tema, es preferible no hacer la Y entrevista. se manejan muchos mitos aquí.
Y usted hace referencia. ¿Se escucha? Sí, Sí, ya escucharles. Chamanga, sí. Y se manejan muchos mitos aquí. Y usted hace referencia Presidente. a una fuente no muy confiable. ¿Cuál? ¿La de Cintia? Cintia Viteri. Porque solo sabe para maquillar. No, yo no he dicho Ese que fue un solo error suyo, presidente. ¿Por qué no le pide disculpas? Usted, porque no tengo por qué pedirle. A mí me parece Porque que usted sí. no, señor. ¿Por qué no? Usted agrede a una mujer, tiene que pedir disculpas. usted está mintiendo. No Yo estoy no he mintiendo, agredido no. a ninguna mujer. Le dice a una mujer Señor, que solo sirve para maquillar. Yo no le he dicho Entonces, eso. ¿cómo que Usted fue? está mintiendo A ver, nuevamente. usted aclara. Yo le dije que hable de maquillaje porque de economía Ok, no sabe. es lo mismo que ¿Y estoy por qué? diciendo yo. No está diciendo lo mismo. Usted está diciendo que solo sirve. ¿Ya? ¿Y por qué? No por desmerecer con mujer, porque es todo artificial, postizo. No, es que está afectando a una Bueno, mujer. vamos hablando entonces. Ya, presidente, pero espéreme. No, Hay pero que entonces aclarar otro queremos asunto. pedir disculpas, pidamos disculpas. Aquí está un Twitter que usted manda, retuitea, de un señor Pablo Dájere. Ni un recorte presupuestario, ni un recorte de sabatinas, ni un recorte ministerial, ni un recorte salarial. Primero es mentira. No sé Hemos de qué hecho la está hablando, búsqueda. no sé de qué está hablando. Hemos hecho este retuiteo. Ya, usted. pero ¿y de Ya. qué? ¿De qué se trata? No sé. Es uno de los tweets que usted retuitea. O sea, ¿Ya? usted me siguió todos los twitters que Sí, lo he revisado. ¿no? Usted rastrea todo lo que yo hago. No, ahorita para esta entrevista, si no, ni Ah. sabía dónde estaba trabajando. Pero ¿Cómo en todo que? caso, no me interrumpa, me está Presidente, entrevistando a mí. presidente, Pero en hablemos de todo cosas caso, más serias. en Yo creo todo que hay que hablar caso, de esto es cosas más serio. serias. No, la Esto deuda es es serio. seria. Y esto es serio. Y el Porque crecimiento del país usted es serio. puso el tema de maquillaje, esto también es serio. ¿Qué dije? Además de mentir, Yo no he dicho. este señor tiene un stash, vale verga. Esto es lo que usted retuitea, Yo señor. no he Yo le dicho disculpo eso, señor al país presidente. primero. Perdóneme, yo no antes he de dicho dar eso. clase de qué ética Yo al no he resto. dicho eso, señor ¿Ok? presidente. Eso es un retuitear, que es distinto. Pero retuitea esta Yo no me majadería. hago pues. responsable de eso, pues. Ah, entonces ¿para qué lo retuitea, pues? Está escuchando el pueblo ecuatoriano. Retuitea mentiras, insultos, pero él no se hace responsable de lo que es un tuit de otra persona. Vamos, por favor. Presidente, Vamos, por podemos favor. llevar la entrevista. No me por- golpee de nuevo así o me Perdóneme, retiro este momento, presidente, señor. podemos No llevar- sea majadero. Presidente. ¿Ok? No sea majadero. Presidente, Ok. ¿podemos llevar en buenos términos la entrevista? Bueno, tratemos, Ok, pero entonces no ya. meta No. temas irrelevantes Ok. y no ponga en mi boca palabras Ok. que no he dicho. ¿Ok? ¿Cuándo reclamó de todos estos años que Cintia Viteri me ha dicho tesorito al presidente de la República? ¿Cuándo reclamó usted? ¿O es que entonces esta Presidente, ¿por qué no podemos llevar La una entrevista? victimización ¿Por qué de no género podemos hacer como una entrevista? instrumento de política ¿Por qué no es solo podemos para un hacer lado? una entrevista que sirva al pueblo ecuatoriano? Porque cuando sea El objetivo, hecho lo de que hacemos. nosotros discutamos no Cuando le interesa sea a nadie. objetivo, lo hacemos. Sí, Yo por simplemente le hago las preguntas. Y yo le estoy contestando. El crecimiento de la economía. Ya. No sé si se... A ver, bueno, vamos a preguntarles, a ver, ¿qué se fijaron ustedes en la entrevista? ¿Qué vieron? ¿Qué observaron en la entrevista? Brian, ¿qué observó usted en la entrevista? Yo observé que el periodista no sabía nada de economía y el presidente le estaba llamando la atención sobre que mejor hable sobre maquillaje si no sabe nada sobre economía. No, pero se fijaron bien en el video, o sea, no es solo lo que estaban hablando, sino todo lo que sucede en el video. Ya, licenciado. Esperen un minuto, déjenme abrir una nota nueva porque necesito asentarles la participación. Denme un segundo. Denme un segundito nomás. ¿O quieren observar nuevamente? Listo. ¿Cuál fue la primera persona que participó? Yo le dije, Brian. Ravenchela. Brian Gansino. Ah, no, Brian. Gansino. Déjeme ver dónde Y está Gansino. Bueno, enfoquémonos entonces en la entrevista. Señor Ravenchel, ¿qué observó usted en el video? O sea, lo que me pude dar cuenta de lo que me llamó la atención fue que el presidente va con bases y va con algo, o sea, con evidencias de lo que investigó antes de tener esa entrevista, o sea, algo con que defenderse. Ya, muy bien. Yo lo hice. Señor, deme un segundo, Raven.
Ya tengo a Melissa Chela. Bueno, lo que yo observé en el video, o sea, lo vieron también mis compañeros, era que el entrevistador, en este caso, el periodista, o sea, se alteró, no se pudo contener y es como que lo que él investigó fuera algo falso y, y el presidente vino a intervenir con pruebas y evidencias y él lo único que hacía era tratar de cambiar de temas y obviamente no es un profesional, o sea, no pudo, o sea, hacer mirar su profesionalismo ante las cámaras, igual porque creo que igual estaban viendo a toda la gente. Bueno, ¿quién refuta esa participación de Melissa sobre el periodista que estaba enojado? ¿Alguien refuta eso? ¿Alguien cree lo contrario? ¿O alguien se imagina por qué el periodista estaba enojado? ¿Nadie? Bueno, Estamos una, alzando la mano, licenciado. Es importante a el ver, alzar la mano. Luis. Para poder- Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, dentro de esto, ¿no? De acuerdo a la pregunta suya, licenciado, el enojarse es bueno, en este caso lo que usted hizo la pregunta acerca de la compañera Melissa. El periodista se enojó por lo que el presidente a veces sí se ha puesto agresivo contra los medios de comunicación, ¿no? En muchas cosas, porque siempre cuando algo le decían al presidente, el presidente ya iba con denuncias o con demandas en contra del periodista. No se podía decir nada en contra del presidente, del primer mandatario en este caso. Pero mi opinión acerca del periodista, él hace un retuiteo, como dice en este caso el presidente, ¿no? No es una información directa, en este caso como deberíamos de realizar nosotros como periodistas. Es una investigación que nosotros podríamos realizar para nosotros dar información correcta, clara y precisa a los televidentes, en este caso, lo que pasó con el señor Carrión. Eh, un periodista así como ustedes nos van formando, licenciado, nosotros tenemos que estar en el acto, como usted nos había mencionado, ¿no? Tenemos que estar en el acto, tenemos que realizar una investigación clara y precisa y no retuitear, porque eso no es una investigación mía, en este caso, digamos, de lo que realizó el señor Carrión. Muchas gracias, Luis. Erika, ¿qué opinas A sobre lo ver, que dice Luis? Listen, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya, listo. El licenciado, por ejemplo, aquí uno de los puntos es cuando ustedes nos dicen, chicos, tengan cuidado desde ahora. Lo que publican, lo que hacen, porque en un futuro nos puede afectar a nosotros. Ya, Entonces, por ejemplo, sobre el video, también me di cuenta de que en el momento que el periodista le está entrevistando al presidente, reacciona de una manera que no debería hacerlo. O sea, primeramente tenía que tener el control él y tener más respeto, ¿no? Y sobre todo también es cuando nos dice que nosotros si hablamos debemos hablar con base, no podemos generalizar. En este caso, el presidente o sea, estudió todo, lo analizó todo, y en el momento de que el periodista le lanzó algo, el presidente supo manejarlo y con evidencia, con pruebas. ya, muy bien, Entonces, gracias. Diana, No, pues además de lo que dijeron los compañeros, creo que es importante, en primer lugar, si soy como periodista, como profesional y alguien reacciona de una manera agresiva, yo no voy a responder de la misma manera, porque ahí se ve mi calidad de profesional. Aunque por dentro esté molesta, creo que hay que guardar la calma. También con respecto al retuiteo que tenía el periodista, creo que es muy importante que debemos cuidar. Quizás no lo escribí yo, pero igual hay personas que se van a fijar en ese mínimo detalle y es más importante como que investigar las fuentes correctas antes de estar en fuentes secundarias que contengan palabras groseras, insultos en este caso, porque quiero o no, eso sí llama la atención de la audiencia. ya, listo, muy bien, Diana.
Te me perdiste, Diana. Bien. Bueno, por aquí tengo a Jessica. Lo que yo entendí, o sea, empezó todo cuando hablaron de una mujer que decía del maquillaje, que se dedicaba solo a esto. Entonces de ahí creo que empezó Rafael Correa a decir que solo se dedicaba, que tiene que dedicar solo al maquillaje. Entonces creo que malentendió el periodista y de ahí empezó todo. Ya. A ver, quiero conversar con las personas adultas, las que estuvieron en ese momento, las que vieron todo esto. Galo, por ahí tengo David y por aquí tengo donde está mi otro amigo Carlos. A ver, Galo, Sí, Lisa, bueno, más qué que cree que nada, sí sucedió me y qué vio usted detrás del video? ¿Qué se fijó? o sea, bueno, sí, no sé si me escucha, sí, bueno, más que nada con mi opinión, ¿no? Que a nivel de esa entrevista, lo que pasa es que Rafael Correa nunca, nunca que se puede decir en pocas palabras, nunca le quiso a Teleamazonas, siempre todos los tweets, todas las entrevistas, todo lo que decía Teleamazonas a nivel general de todos los periodistas, él siempre les reprochaba, les daba la contra, porque siempre hablaban mal de él. Es uno de los casos igual con Jorge Ortiz, que incluso él le sacó de Teleamazonas por todas las difamaciones que hizo en su contra. Ese es mi punto de vista. Y con respecto al video, como periodista, tanto siempre hay que ser más inteligente que la otra persona, como se dice vulgarmente, hay que dar paso a la ignorancia. Si estamos en una entrevista, podemos decir que, o sea, sí, lo hice, pero siempre con las debidas, los debidos valores y todo eso, no seguir a la ira, a la sátira, porque eso va, y peor aún si estamos con un mandatario de la República en ese momento. Entonces, siempre hay que ser más inteligentes uno antes que la otra persona. Ese es mi punto de vista, Liz. Ah, Galo, Villavicencio. Me voy ahorita con David Cuenca. Licen, buenas noches, no sé si me escuchan. Verá, yo en mi aspecto de lo que es, una vez estuve en una sabatina y el señor presidente era bien prepotente. Él iba con, ¿cómo le digo? Él iba con bases pues, de lo que quería, le hacía una pregunta y él respondía con una prepotencia, hacer sentir que él tenía la razón. Siempre era lo mismo o sea, siempre él tenía la razón en todo. Y no era así, sino que no se dejaba entrevistar bien y por eso a veces la gente sí, sí tenía ¿cómo le digo? No tenía el control de coger y decirle, sabe que este señor era así o algo. Por eso hay algunos que sí lo quieren, hay otros que no lo quieren, en mi forma de pensar. En el video sí, él fue con base, con datos y hay que tener la madurez como entrevistador, hay que tener la madurez, hay que tener, o sea, los valores, como dijo Galito, hay que tener valores y la madurez para poder hacer una entrevista y tener, o sea, como dice, tener también nosotros la forma de defendernos y dejarlo, no dejar que que el señor presidente coja y diga. En un aspecto al video, o sea, para mí fue en parte que Carrión quedó mal y encima quedó bien el presidente por lo que él tuvo datos, él tuvo algo que sinceramente no, o sea, no pudo cómo defenderse, pero se quedó mal. Esa es mi forma de pensar. Listo, muchas gracias, David. Carlos, le escucho a usted. Usted le quiere escuchar. Buenas noches, licenciado, compañeros. Primero, hay un punto de vista que casi la mayoría de entrevistadores hacen, que es un as bajo la manga en una pregunta. En este caso, Andrés Carrión es de la persona que no tiene un as bajo la manga, sino es que va directamente a la pregunta, pero no a la pregunta natural, sino a la pregunta personal. Entonces, cuando ya un entrevistador va a una pregunta personal, se le va totalmente de las manos. En este caso, cuando habló sobre Cinta Viteri, que ella no sabe de economía, sino sabe más de maquillaje, dado por el presidente en ese entonces, Rafael Correa,
no solo pasó esa vez, sino también pasó en la asamblea cuando ella era asambleísta. Y también se recuerda la frase gordita horrorosa, que él también lo hizo y al rato tiró la piedra y dijo, no, no fue así. Y como dicen muchos compañeros, es mejor quedarse callado y dejar que la otra persona hable, porque ambos estaban con prepotencia en ese momento de la entrevista. Incluso recuerdo que eh, a la persona que le estaba ahí lo votó en plena entrevista, porque una información la tenía mal y Andrés Carrión se la corrigió. Ya, muy bien, muy observadores. A ver, vamos nosotros a ver en estos momentos. ¿Por qué razón Carrión responde de esa manera o por qué se pone en contra de Rafael Correa? Finalizar, pues, Hugo se refirió a la prensa, ¿verdad? Las contradicciones de la prensa. Será algo que nunca dejará de fascinarme como académico. Son un manual de contradicciones, mi querido Hugo, ¿no? Si ellos te dicen cualquier cosa, es libertad de expresión. Si tú les respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Es increíble. Si ellos te dicen mentiroso, así no mientas, hay un periodista que todos los días repite que yo no estuve retenido contra mi voluntad en el hospital policial. O sea, él no estuvo ahí, yo sí estuve ahí, entonces soy un mentiroso. Y la semana pasada, en un debate, dijo que la pregunta 9, la ley de comunicación, que hay que hacer consenso porque solo se ganó por 1.300 votos y hemos ganado por más de 252.000, se le hizo ver que había mentido, está bravísimo porque le dijimos que mintió. O sea, uno es mentiroso así no mienta, ellos no son mentirosos así mientan, ¿no? Es realmente impresionante. Viven diciendo que son el contrapoder. Yo no sé, es uno de los grandes debates que debe tener no solo Ecuador, sino América Latina y el planeta entero. Si es legítimo que se constituyan en contrapoder. Primera pregunta, ¿es legítimo? O sea, ¿quién les ha autorizado, o era que tenían que informar, comunicar, quién les ha autorizado que sean contrapoder del poder político? Pero en todo caso, si se asumen ese rol, deben estar preparados para respuestas políticas. Se le da respuestas políticas, atentado a la libertad de expresión. ¿Cómo juegan con la dignidad, con la reputación, con el prestigio ajeno, ¿no? Aquí hay un diario que es el manual de la falta de ética periodística, que a cada rato trata, porque esa es la estrategia también, ¿no? A robarnos nuestro mayor bagaje, nuestra mayor riqueza, que es nuestra honradez, y cómo tratan de estirar las cosas para decir los múltiples casos de corrupción, casos ya juzgados y cerrados. Sacaron hace 10, 15 días, ¿no? Que el caso de las ambulancias ya fue juzgado, fue absuelta la ministra, pero sigue siendo culpable porque ellos quieren creer que sea culpable. Saca el diario Telégrafo una investigación sobre un caso de corrupción donde sí fue perjudicado el Estado, nunca se le pagó al Estado un terminal terrestre mal construido de una empresa vinculada a este diario, tremendo titular en media página, primera página de ese periódico. No callaremos, señor presidente, y es atentado a la libertad de expresión. O sea, investigar los negociados vinculados con esta atentado a la libertad de expresión. Bueno, Andrés Carrión, resulta de que reacciona hacia el presidente y varios periodistas de este tipo, porque Rafael Correa siempre estuvo en contra de los periodistas o de la libertad de expresión, y estos periodistas fueron los únicos que pudieron enfrentarse contra él, o los que intentaron enfrentarse contra él, porque si ustedes se pudieron dar cuenta, en la entrevista pueden observar que Rafael Correa no es que va solo o desarmado. Él ¿Y por qué? una No está diciendo investigación desmerecer con mujer. Ni un recorte aquí. ministerial, ni un recorte Veamos presupuesto. aquí. Retuitea. Un tuit, pidamos disculpas. Vamos hablando Ya, entonces. observen cómo tiene los papeles ahí. No, pero entonces queremos pedir disculpas, pidamos disculpas. Aquí está un Twitter que usted manda. El equipo que manejaba Rafael Correa de comunicación tenía que estar al corre y corre porque hubo bastantes despidos de los periodistas que hacían la investigación para él. Él para ir a una entrevista no iba desarmado, él iba bien preparado. Y ahí está el ejemplo. Andrés Carrión le salió con algo, él buscó en sus documentos y él también le salió con otra cosa. Entonces era muy difícil hacer la entrevista. Alguna vez intentaron
aquí en mi ciudad a hacer una entrevista y el grupo de avanzada le dio al periodista las preguntas, si es que quería entrevistarles o no. Y lamentablemente el periodista de aquí de la ciudad lo que hizo es coger las preguntas y preguntar las preguntas que el grupo de avanzada le dieron para que le haga a Rafael Correa. Entonces era algo bastante complicado. Y de estos se van a encontrar con muchos. Este digamos que es uno de los más sonados, pero para nosotros hacer una entrevista se van a encontrar con muchas personas prepotentes, muchas personas que piensan que lo saben todo. Entonces hay que estar preparados para esto de las entrevistas. Luis. Eh, es verdad, licenciado, en lo que usted dice, por acá también, por mi provincia, ¿no? Suele pasar esas situaciones. Bueno, yo trabajaba antes en un medio de comunicación de acá, de local, yo era camarógrafo, y, y netamente para hacer una entrevista, ellos les daban las preguntas que ellos tenían que responder, más no aceptar las preguntas que un periodista le quiere hacer. Ahí no aceptan, licenciado. Sino ellos dicen, ¿saben qué? Nosotros nos vamos con una temática. Yo tengo mi equipo de comunicadores, con ellos se contactan, hacen las preguntas, nosotros tenemos las preguntas y en base a eso nos vamos a la entrevista. Si no, no. De esa manera se han sabido trabajar en la mayoría de políticos, licenciado. Eso ya nos pasó en una ocasión. Y Gracias. lamentablemente eso es lo malo, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos, obviamente como periodistas, nosotros queremos dar a llegar a hacer conocer al público en general, ¿no? En este caso, digamos, a los ecuatorianos, de ver cómo está suscitando o en algún local, digamos aquí, como yo le dije en la provincia de Cotopaxi, quieren saber de qué está suscitando dentro de lo que es la provincia de Cotopaxi, pero lamentablemente hay que requisite a eso, si no, no. Y en otros casos también siempre vienen pagados o son políticamente de esa mala manera que nosotros creo que no debemos acostumbrarnos a realizar ese tipo de coimas en este caso para poder hacer lo que ellos quieran, licenciado, sino simplemente hacer nosotros el trabajo de veras, un trabajo correcto y dar la mejor información, porque incluso a veces hay personas que cortan los videos de lo que están haciendo, pero para favoritismo político, en este caso. A veces suele pasar eso, licenciado. Ya, Gracias. muy bien. Muchas gracias por la intervención. Bueno, continuamos. Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Dentro de una entrevista se puede diferenciar dos roles. Primero, el entrevistador, que cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciéndole preguntas. A su vez da inicio y cierra la entrevista. El entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Dos papeles muy básicos dentro de una entrevista. El éxito de una entrevista está marcado por tres acciones. Escucharán. Saber preguntar, conocimiento profundamente de los temas y planteando las preguntas de manera clara. Saber escuchar, para que el entrevistado se sienta motivado a entablar una conversación fluida con el periodista. Y saber observar, para describir el ambiente y los detalles que rodean al personaje con el fin de recabar información sobre aspectos desconocidos de su personalidad. Esta palabra de saber observar, les quiero recomendar porque nosotros como periodistas tenemos siempre, siempre tenemos que saber observar, fijarnos en todo lo que está pasando alrededor, en quién se le acerca, quién no se le acerca, quién le hace ojitos, quién no le hace ojitos y cosas así. Siempre tenemos que observar, aprendan siempre a observar a su alrededor qué es lo que está sucediendo. El mínimo detalle puede cambiar la situación. Por eso les digo, cuando realicen ustedes una entrevista, observen quién está a su alrededor, tal vez, investigar cuáles son los asesores, si tiene, bueno, si tiene asesores, si es una persona sola, todo eso tienen que aprender a observar y les va a servir esto de la observación. Etapas para la realización de una entrevista. Para realizar una buena entrevista es necesario cumplir con una serie de pasos que deben ejecutarse durante tres etapas: el antes, el durante y después del encuentro con el entrevistado.
Vamos a ver un cuadro muy básico de lo que pasa antes, durante y después. Antes del encuentro con el entrevistado, definir el tema y el tipo de entrevista que se realizará. Elegir al entrevistado y conseguir una cita para celebrar el encuentro. Documentarse sobre el tema y el personaje. Delimitar el objetivo de la entrevista. Elaborar el cuestionario o guión. Durante el encuentro con el entrevistado, tenemos que realizar la entrevista previa. Aplicar, y ya les voy a explicar uno a uno los pasos para que puedan saber de qué se trata. Aplicar el cuestionario, estar atento para hacer contrapreguntas y preguntas adicionales, tomar apuntes clave, grabar la entrevista. Después del encuentro con el entrevistado, editar y producir la entrevista para el caso de medios audiovisuales, redactar el texto para el caso de medios escritos. Bueno, etapas para la realización de una entrevista. Antes del encuentro con el entrevistado, definir el tema y el tipo de entrevista que se realizará. El tema de la entrevista define también su tipología en términos generales. Si lo que interesa al periodista es dar a conocer información sobre un tema específico, obtener datos nuevos sobre un hecho, se hablará de una entrevista informativa. Si su propósito es de conocer la opinión de un experto sobre un tema, se requiere un análisis, entonces estará hablando de una entrevista de opinión. Y si el centro de atención es el personaje, sus gustos, aficiones y formas de ver el mundo, se le denominará entrevista de carácter o de personalidad. Estos son los tres grandes tipos de entrevistas determinados por el sujeto de interés y sirven para todos los tipos de medios de comunicación. Regáleme un segundo, por favor. Elegir al entrevistado y conseguir una cita para celebrar el encuentro. No toda persona le gusta que le entrevisten, no toda persona acepta una entrevista. Hay muy pocas personas, por eso por lo general se hace de manera formal, enviándole y solicitándole por oficio el tema y cuándo se va a hacer la fecha. Entonces esta persona aceptará si en un caso lo desea o si en un caso no aceptará. Hay que estar en eso, ¿ya? Aunque toda persona es susceptible de ser entrevistada, es necesario aplicar criterios periodísticos al momento de seleccionar al personaje adecuado. Si lo que interesa al periodista es ampliar la información sobre un hecho de actualidad o sobre un tema específico, se debe buscar como entrevistado a un personaje directamente relacionado con el acontecimiento o experto en el tema que se va a tratar. Muchas veces los periodistas caen en el error de buscar al funcionario de más alto rango para obtener información que conocen con mayor detalle algunos mandos medios, o funcionarios de menor jerarquía, pero más cercanos al tema de interés. Lo más importante en este caso es el dominio de la información por parte del entrevistado y no necesariamente su popularidad. Escucharán eso. Teniendo claro el o los temas de que se hablará en la entrevista, el siguiente paso es concretar una cita con el personaje. En la mayoría de las ocasiones, este proceso toma varios días debido a los varios compromisos que suelen tener los personajes, especialmente los de mayor popularidad o jerarquía. Por tanto, cuanto antes se contacten al personaje, mejor. Lo que les decía, nosotros debemos realizar esto de manera formal. No sé si ustedes han visto noticias y en la noticia te dice solicitamos la entrevista al director de tal hospital, pero hasta el momento del cierre bueno, documental, bueno, algo así, no se ha dado respuesta. Ya, entonces, esto va a suceder siempre. Hay personas, como les decía, que no van a permitir que les entrevisten, entonces es bastante complicado esto. Y tendremos que esperar, ya que si esta persona es demasiado importante para nuestra nota, tendremos que esperar. Pero si es una persona como un mando superior que tal vez no conoce mucho sobre el caso, es preferible dejar así y buscar otra persona. Tenemos que tener varias personas para entrevistar y por eso hay un grupo de personas que más adelante vamos a ver, que son las fuentes y vamos a observar qué tipo de fuente necesitamos para nosotros cumplir con nuestro proceso de noticia o documental. Documentarse sobre el tema y el personaje.
Antes del encuentro con el entrevistado, el periodista debe buscar toda la información que pueda encontrar sobre el tema del que va a tratar la conversación y sobre el propio personaje, pues esto le ayudará a preparar unas preguntas sólidas e interesantes que permitan descubrir nuevos aspectos sobre el tema del que se tratará o sobre la vida y la personalidad del personaje. Es bueno consultar entrevistas hechas por otros medios de comunicación a la misma persona, con el fin de no repetir las preguntas y de orientar de manera novedosa la entrevista. Sí ha existido casos en donde les entrevistan a los directores, yo que sé, funcionarios de alto rango, los ministros, y pasa que en un medio de comunicación ya le hacen las mismas preguntas y en el otro también le vuelven a hacer las mismas preguntas. Entonces nosotros tenemos que revisar, conocer, investigar de a qué personaje nosotros le vamos a hacer la entrevista. Ya, ¿ustedes creen que a Andrés Carrión no se preparó absolutamente nada para hacerle la entrevista a Rafael Correa? Eso es incorrecto. Él debió haberse preparado, debió saber cómo es el personaje, porque es un personaje bastante chocante, entonces nos va a pasar eso, nos va a tocar personajes en ese sentido. Yo creo que ustedes pueden nombrarme, todos me podrían nombrar a una persona que es bastante prepotente, que tal vez necesitaremos información de él y nos tocará hacer la entrevista, pero tendremos que nosotros estar preparados para la entrevista con este personaje. Delimitar el objeto de la entrevista, el objetivo de la entrevista, teniendo ya la suficiente documentación sobre el tema y sobre el personaje, el periodista está en capacidad de delimitar con exactitud el objetivo que desea lograr con esta entrevista. Lo que desea que el personaje le cuente o le responda. La mejor manera de concretar el objetivo es plantear primero una pregunta que pueda servir de base al tema general de la entrevista. Por ejemplo, si el personaje seleccionado es un candidato a la alcaldía, ejemplo de Bogotá, la pregunta más interesante a la ciudadanía será: ¿cuáles son las propuestas del candidato para resolver los principales problemas de la ciudad? El objetivo de la entrevista será entonces el de conocer las propuestas, proyectos y programas del candidato en cuanto a seguridad, empleo, salud, educación. Elaborar el cuestionario o guión. El periodista debe acudir a la cita con algunas preguntas preparadas sobre él o los temas que se va a tratar durante la charla con el entrevistado. Las preguntas deben guardar relación con el objeto propuesto, pues de lo contrario se habrá fallado en la formulación de las mismas, puesto que no se logrará contestar a la inquietud inicial que se ha desencadenado el interés por la entrevista. Esto no quiere decir que el periodista no puede indagar por otros aspectos o temas que van sugiriendo durante la conversación con el personaje. Todo lo contrario, habrá de estar atento para formular nuevas preguntas mientras se desarrolla la entrevista, pero debe llevar una guía de base para no olvidar preguntar lo más importante. Nosotros tenemos que desarrollar una guía base sobre preguntas que queremos conocer sobre el personaje. Porque sí ha pasado, no sé si ustedes han visto que están haciendo alguna entrevista y este personaje habla y habla y habla y habla y no para de hablar y sigue hablando y quiere llevarse el crédito de todo el personaje. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta cuándo poder cortarle, cuándo poder hacer una repregunta. Una repregunta, bueno, les explico así rápido, una repregunta es algo que tal vez mientras se da la entrevista ustedes quieren conocer o se pretende conocer algo que tal vez no está en nuestra guía de preguntas, pero es necesaria hacerle la repregunta para poder conocer sobre el tema. Durante el encuentro con el entrevistado, realizar la entrevista previa, así se llama a los primeros minutos del encuentro, con el personaje en los cuales el periodista aprovechará para romper el hielo. En este primer momento se recuerda al entrevistado el objetivo de la entrevista y se le cuenta de manera general sobre qué temas tratarán las preguntas. Se aprovecha también para confirmar algún dato de los que se utilizarán en la presentación del personaje que no haya quedado claro o no esté preciso en la documentación. A ver, nosotros en este punto, digamos que ya asistimos a la entrevista. No es que apenas llegamos, ponemos el micrófono, ponemos la cámara y comenzamos a hacer la entrevista. No. Siempre se conversa, se dice alguna situación, algo que le pueda romper el hielo al personaje. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos, conectamos la cámara, conectamos el micrófono y enseguida empezamos con la entrevista, el entrevistado se va a sentir un poco tenso, no va a fluir la información. Entonces nosotros tenemos que sí o sí romper el hielo con alguna situación, preguntarle algún dato. Por eso es que viene la revisión del perfil del personaje. Tenemos que investigar algo sobre el personaje. Yo qué sé, digamos que al personaje es un ejemplo, no le gusta jugar vóley.
Entonces nosotros hablaremos sobre que hubo un campeonato en tal ciudad y si él se enteró y cosas así. Entonces nosotros tenemos que conocerle al personaje. Tenemos que investigar al personaje. No podemos nosotros irnos de una y ni saber siquiera cómo se llama el personaje, sino que es el director de la institución, entonces no sabemos ni cómo se llama y se nos apareció por ahí. Claro que sí pasa algunas veces que por ahí se nos aparece y ese momento le hacemos la entrevista, sí, sí pasa. Pero de igual manera tenemos que estar preparados, no podemos irnos desarmados a una entrevista. Aplicar el cuestionario. En este momento empieza la entrevista como tal. El cuestionario o la lista de preguntas clave son apenas una guía para el periodista, que no debe tomar esta hoja como una camisa de fuerza, por lo tanto debe procurar mostrarse natural al momento de efectuar las preguntas, nunca leerlas. Lo indicado es que el periodista mire al personaje cuando le está haciendo la pregunta y cuando éste responde. Solo de manera muy breve debe consultar su hoja de preguntas guías, pues de lo contrario el personaje podría pensar que no se lo está prestando atención a lo que dice y perderá interés en la entrevista. Nosotros no podemos, como dice el texto, leer las preguntas, debemos conocer las preguntas. Es una guía, nada más. Esto es algo inicial. Podemos cambiar las preguntas de acuerdo a cómo se vaya dando la respuesta. ¿Por qué razón? Sucede que nosotros vamos a hacer una entrevista y tenemos unas 5 preguntas. Y en la primera respuesta, en la primera pregunta, responde a las 5 preguntas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué más le preguntamos? ¿Qué más le decimos si él en la primera pregunta respondió las 5 preguntas que tenemos? Entonces nosotros tenemos que estar preparados. No solo van a realizar 5 preguntas, vamos a realizar varias, yo que sé, unas 10, 15 preguntas, que tal vez solo si en un caso no sucede esta situación, se le podrá hacer las demás preguntas. Y si no, como les digo, el entrevistado en la primera respondió todo, nos fregamos. No sabremos qué responder. Por eso vienen las repreguntas. Entonces, de acuerdo a lo que vaya avanzando la entrevista, nosotros vamos a intentar abrir un poco el tema y ahí viene nuestra repregunta. Son preguntas que no están escritas, sino que se dan solo del momento que se da la entrevista. Estar atento para hacer ahí viene lo que es la contrapregunta o preguntas adicionales. El periodista no solo debe parecer atento a las respuestas del entrevistado, sino que realmente debe estar concentrado en ellas. Solo así podrá hacer intervenciones inteligentes y oportunas para desarrollar una charla amena e interesante con el personaje para averiguar lo que es realmente novedoso y dejar claros todos los temas que se trate. El verdadero arte de una entrevista está en hacer la pregunta indicada en el momento preciso. Tomar apuntes claves. Mientras el entrevistado está contestando la pregunta que se le ha hecho, el periodista debe mirarle. Al mismo tiempo, tomar apuntes sobre lo que está diciendo ayuda mucho a aprender a simplificar palabras largas y ejercitar la mano para escribir rápido. Los apuntes facilitan luego el trabajo de redacción, pues allí quedará consignado solo la información más importante. Libre de muletillas y adornos innecesarios, ejercita la memoria, suele ser también necesario para completar las ideas que han quedado cortadas en las notas. Hay quienes prefieren grabar la conversación y no tomar apuntes, pero luego pierden mucho tiempo transcribiéndole para empezar a procesar la información y buscar lo más importante. Además, no hay que olvidar que a veces la tecnología falla, la cinta se enreda, se agotan las baterías y no habrá forma de recuperar la información que no se haya anotado. Les recomiendo que por lo general, antes de hacer la entrevista, se le diga al entrevistado, a ver, nosotros vamos a grabarle o vamos a grabarle en video. Entonces tenemos que decirle eso con anticipación para que él no caiga en sorpresa y vaya a decir, no, no, saben que yo no quiero que me graben, yo no quiero esto. Entonces nosotros ya en el oficio que nosotros presentamos para la entrevista, se le indicará que la entrevista va a ser grabada en video o audio. Les recomiendo que hagan las dos, anotar apuntes y grabar. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos y hacemos una entrevista de unos 15 minutos. ¿Ya? Se nos fue la entrevista, tenemos full información, pero no sabemos por dónde empezar. Entonces, en nuestros apuntes vamos a decir, a ver, entonces vamos viendo la grabación, si es que es en grabadora de mano o es tal vez en un celular o en audio, vamos viendo dónde el personaje dijo algo importante que nos va a servir y ¡pac! Le anotamos. Vamos viendo los datos más básicos que tal vez nos interesa y le anotamos. Entonces, en base a eso, vamos a revisar ahora sí nuestra grabación y vamos a sacar lo importante que necesitamos. Porque el entrevistado puede, como les digo, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero nosotros tenemos que saber dónde cortar esa respuesta.
porque, como les digo, se nos puede ir de largo y vamos a perder el tiempo con ese entrevistado. Grabar la entrevista, aunque la redacción de la entrevista debe basarse principalmente en los apuntes que el periodista ha tomado en su libreta, es bueno grabar para precisar cifras, nombres, lugares, los datos que no hayan quedado claros en los apuntes. Igualmente, cuando el tema es espinoso, es bueno tener una prueba de lo que ha publicado porque el periodista es realmente lo que ha dicho el personaje. Esto servirá en solicitudes de rectificación o demandas que se enfrentan los comunicadores en algunas ocasiones. Hasta este momento, los pasos que se deben seguir son iguales para todas las entrevistas, pero existen diferencias en la etapa que sigue al encuentro con el entrevistado, ya que cada medio de comunicación tiene sus características y técnicas propias que determinan la forma de elaborar el producto final. Eh, no sé si ustedes recuerdan que les decía que cada medio de comunicación tiene una base de cómo realizar, yo que sé, noticias, documentales. Todos los medios de comunicación se manejan de acuerdo a sus políticas. No todos los medios de comunicación hacen lo mismo, no todos los medios de comunicación publican lo mismo, entonces debemos llevarnos en base a eso. Después del encuentro con el entrevistado, editar y producir la entrevista en el caso de los medios audiovisuales. A menos de que la entrevista se haya realizado en directo, se requerirá un proceso de edición a través del cual el periodista seleccionará las partes de la conversación que sean más adecuadas para el objetivo propuesto, las más informativas, novedosas e interesantes. Se realizará luego la producción del programa que incluye los efectos de imagen y la musicalización, entre otros aspectos técnicos. Redactar el texto para el caso de los medios escritos. En el caso de los medios audiovisuales, el televidente o el radioescucha tiene la posibilidad de oír la charla entre el entrevistado y el periodista, tal como si se encontraran allí. En el mejor de los casos, también pueden ver las expresiones corporales de ambos personajes, por ende, el periodista no requiere de un gran esfuerzo para recrear el ambiente en el que se ha desarrollado la entrevista. Los periodistas, escucharán, que trabajan para medios escritos no tienen tanta suerte. Por ello, la redacción del texto es quizás la etapa que más esfuerzo y creatividad exige por parte de los comunicadores, pues en el producto final deben ser capaces de reconstruir el momento del encuentro con el personaje, describiendo el lugar, el aspecto físico y la personalidad del entrevistado, sus gestos, la atención que han generado en algunas preguntas. Es un poco complicado, me parece que Carlos trabaja en un medio impreso, entonces va a tener mucho conocimiento en este sentido. La entrevista escrita no debe ser una simple transcripción de preguntas y respuestas, sino un producto pensado, elaborado, rico de información contextual, pero antes de iniciar la redacción es indispensable seguir unos pasos previos. Agrupar las respuestas del entrevistado por temas de eliminación o repetido. Las respuestas que han anotado el periodista en su libreta de apuntes son trasladadas ahora al computador para empezar la redacción. Estas respuestas se agruparán por temas y se eliminarán las que están repetidas o no aportan nada nuevo o interesante. Limpiar las respuestas, esto requiere decir que el periodista debe eliminar las muletillas utilizadas por el entrevistado. Se conocen como muletillas las palabras que una persona suele repetir al comienzo o al final de cada frase, mientras piensa en lo que va a decir. El periodista no debe olvidar que cuando las personas hablan de manera coloquial, no siempre construyen las ideas de manera más adecuada gramaticalmente hablando. Por tanto, debe corregir las frases mal construidas y cuidar que tanto las preguntas como las respuestas en el texto de la entrevista sean coherentes y estén escritas en un correcto lenguaje. Nosotros no podemos transcribir una entrevista tal y como el entrevistado nos dice. ¿Quién quita que al entrevistado le sale una mala palabra, le sale alguna palabra vulgar o tiene alguna muletilla? Entonces nosotros tenemos que redactar ese texto de acuerdo a lo que necesitamos, no a lo que el entrevistado exactamente nos dice. Porque como les digo, puede decir algunas incoherencias, entonces nosotros no podemos escribir esto dentro de nuestra redacción. Entrevistas periodísticas. Las entrevistas periodísticas son utilizadas como un medio testimonial para dar credibilidad a un cierto reportaje o análisis. Muchas veces sirven como una introducción a un tema o como material para una investigación o análisis determinado. Estas entrevistas pueden ser previamente programadas o pueden surgir de improviso. Estas son muy utilizadas en el periodismo policial, político y deportivo. Existen distintos tipos y géneros de esta clase de entrevistas. Una consulta. Nosotros tenemos otra clase en esta semana. No, le dicen el lunes de aquí. Ya, sigamos nomás. Entonces tenemos las entrevistas de opinión
tipo de entrevista en la que se busca conocer las opiniones del entrevistado. Muchas veces no se realizan preguntas, sino solo comentarios para que el entrevistado oriente sus ideas hacia un determinado tópico. Entrevistas informativas, tipo de entrevista en el que el entrevistado intenta conseguir información que desconoce. En ellas el entrevistado no tiene conocimientos previos del tema, sino que les adquiere a medida de que avanza la entrevista. Entrevistas interpretativas, tipo de entrevista en el que el entrevistador tiene conocimientos sobre el tema de la discusión y sus preguntas son tanto informativas como interpretativas. Preguntas y dudas sobre la entrevista. ¿Quedó claro este tema de las entrevistas? Bueno, a ver, necesito, necesito conversar en este caso con Diana. Diana, quiero saber si tú vas a continuar apoyando en la presidencia porque te he escrito y necesitaba información y no me has respondido. Sí, justo anoche mismo yo les pregunté a los compañeros porque el día miércoles yo no ingresé a clases y Galito me manifestó que el día miércoles no habían tenido clases. Entonces se quedó, lo vimos lo que era de la noticia. Ese fue el último tema Ya, que vimos. recuerdo que les mandé una tarea y te dije que me recuerdes, entonces, porque a veces se nos pasa por alto y por eso es el manejo de un presidente de curso.